Cómo separar en épocas de abundancia para poder consumir en las épocas de escasez como primer fundamento, y ahora te voy a explicar cómo esto evolucionó a otro nivel para que entiendas el segundo fundamento de los seguros. Quédate en este video, vamos a darle con todo. ¡Black! Muy bien, señorones, siguiente nivel de los seguros. ¿Cómo evolucionó todo esto? 600 años después de lo que acabas de aprender de Egipto, en el Imperio Griego, en la sede del Imperio Griego, hubo algo fascinante que se le ocurrió a la humanidad para enfrentar, como estamos viendo, las adversidades. Y esto sucedió en la isla de Rodas, en el mar Mediterráneo. Mira, te platico y aquí te lo pongo en la pantalla. ¿Qué carambas era Rodas? Para que lo entiendas muy bien y entiendas el contexto, para saber entonces este segundo fundamento cómo vino a existir. Ahí te va. Lo que estás viendo aquí en la pantalla, pues es arriba ves Europa, ahí está la famosísima bota del país de Italia, ¿no? A la derecha está Medio Oriente y abajo lo que ves más secón pues es el norte de África. En rojo era pues la sede o Grecia, ¿no? Que en ese momento pues en realidad abarcaban mucho del mundo conocido, pero lo rojo era precisamente sus sedes. En las islas griegas había una isla que se llamaba Rodas, ahí está el pin. En esa época el comercio era totalmente marítimo. La forma de mover mercancías era por mar, por tierra era muy difícil, muy tardado, había muchos peligros. Tengo miedo. Te lo robaban, te enfrentabas a N cosas. Entonces, pues todas las mercancías se movían por mar. Claro, si alguien del norte de África quería llevar sus mercancías a Europa, pues en vez de hacerte un tour enorme o irte a Medio Oriente, pues todo el mundo se quedaba de ver en Rodas. Era un punto de encuentro mercantil. La isla te cobraba un impuesto, pues por poder comerciar las mercancías. Tómalo o déjalo. Entonces era un punto estratégico comercial en todas las civilizaciones que pues estaban en el mar Mediterráneo. Ahora, Rodas, la gente en Rodas, al gobierno de Rodas se le ocurrió algo fascinante, porque dijo, oye, nos damos cuenta que con cierta periodicidad ocurren cosas. Cuando vienen hacia nuestra isla y zarpan los barcos para comerciar, nos damos cuenta que se repite con un cierto patrón de cada cuántos barcos vienen. Siempre se hunde el mismo número de barcos, siempre naufraga o le llega una tormenta o encallan en algún lugar o las corrientes hacen que pues, el barco finalmente perezca. Y es muy curioso que siempre se repite el mismo número. Entonces voy a ponerte un ejemplo, de cada 100 barcos que vienen hacia Rodas, siempre uno se hunde. ¿Quién sabe en dónde? No sabemos a quién le va a tocar, pero siempre de cada 100 se hunde uno. Pareciera que esto es cíclico. Entonces Rodas dice, oye, ¿qué pasa si nosotros cobramos un poco más de impuesto, pero les garantizamos a todos los mercaderes, pues que si su mercancía se pierde por algún naufragio, el barco y la mercancía, nosotros se las reponemos? Tienes mi respeto, Stark. ¿Pero cómo lo vamos a lograr? Ahí está. Vamos a suponer que todos los que vengan a Rodas con su mercancía, lo que vale su barco más todo lo que traen para vender, vamos a suponer que eso en oro valiera 100 kilos de oro, por ponerte cualquier dato. Te voy a decir aquí una tontería, pero es simplemente como referencia para que se entienda al principio. Oye, ¿cuánto vale tu barco más tu mercancía? 100 kilos de oro, va. Oye, pues tú, mercader, si se te hunde tu barco, si te hunde la mercancía, tú tendrías que reponer solito tu pérdida. Tú necesitarías tener 100 kilos de oro guardados en algún lugar para que si el barco se te hunde, pues tú poderlo reponer. Para ti es una pérdida importante, no es muy inteligente tener dinero muerto, tener 100 kilos de oro por ahí nada más estacionados. Y ahí es donde entro yo. Y Rodas dice, oye, si de cada 100 que zarpan uno se hunde, ¿qué pasa si a todos yo les cobro nada más 1 kilo de oro? Si a todos les cobro 1 kilo de oro, yo Rodas ya recolecté los 100. Y entonces yo le digo, oye, si eres tú el que se te hunde, yo sí tengo para reponerte los 100 kilos. Con el impuesto que vas a pagar de Rodas, yo voy a calcular cuánto te tengo que cobrar a ti, porque a lo mejor a ti pues no representan 100 kilos, a lo mejor para otros son nada más 50, 30 kilos de oro, a lo mejor un barco más grande o con más mercancía son 200 kilos. Yo necesitaré vas a hacer mis cálculos para ver con cuánta frecuencia se hunden barcos y cuánto le tengo que cobrar a cada quien
para fondear precisamente el respaldo y pagarle a cada quien su pérdida. ¡Vienen del futuro, eh! Esto, mis queridos señorones, se llama repartición del riesgo. Todos los mercaderes tenían el mismo riesgo de naufragar. Pero si entre todos repartimos y entre todos lo enfrentamos, es infinitamente más costeable yo tener que reponer 100 kilos de oro por mí solito a separar nada más 1 kilo para que pues la colectividad de todos los que vamos a repartir el riesgo pues me pague a mí. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Es mucho más costeable, es abismalmente inferior el enfrentar una pérdida o una adversidad si el riesgo se reparte entre varios que tenemos el mismo riesgo. Entonces, repartición de riesgo no es solamente separar en épocas de abundancia para poder consumir en épocas de escasez. No es solamente guardar para cuando venga el problema, guardar yo solito para cuando se me hunda el barco. Es que además si reparto el riesgo entre todos, segundo fundamento, esa separación es infinitamente más baja. Esto se encontró en Rodas, se les ocurrió. Para esto había que calcular muchas cosas, había que entrarle a la probabilidad, a la estadística y determinar precisamente el riesgo de cada persona, de cada mercader, para saber cuánto le tengo que cobrar a cada quien. Esto lo pusieron de hecho en su ley marítima. Si tú querías comerciar en ese puesto, tenías que entrarle con el impuesto que ya venía calculado, pues tu riesgo y el respaldo de tu pérdida. ¡Qué buena onda! Y curiosamente, esto fue tan innovador y hizo tal auge entre la gente que comerciaba en la época que todo el mundo quería irse a Rodas pues a comerciar, porque decían, oye, pues si algo pasa y ahí me respaldan, pues yo quiero ir a Rodas. Creció tanto Rodas que se convirtió en una especie de World Trade Center del momento, como Nueva York, como Dubái de la época. ¡Qué elegancia la de Francia! Y tuvieron tanto recurso y pues administraron tanta riqueza que a lo mejor te sonará el Coloso de Rodas. ¿Qué rayos es eso? Que es una de las maravillas del mundo antiguo. El Coloso de Rodas, imagínate como la Estatua de la Libertad, un poquito más grande y con las piernas separadas, así con una antorcha. Y los barcos de hecho entraban por debajo de las piernas del Coloso de Rodas. Y esta estatua pues era de oro. Qué chistoso que siempre en las invasiones lo primero que se pierde es el oro. Entonces el Coloso de Rodas ya no existe porque después hubo una invasión en Rodas. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Pero bueno, en su época pues esto era muy imponente, ¿no? Entrar a un puerto donde pues vas por abajo de una estatua y además está toda recubierta de oro, pues una chulada. ¿Esto por qué pasó? Pues porque tenían una riqueza tremenda, porque todo el mundo quería ir a comerciar a Rodas. Bueno, segundo fundamento. Ya vimos, separar en épocas de abundancia para consumir en la adversidad. Perfecto. Segundo fundamento, repartir el riesgo. Y vámonos en el siguiente video al tercer principio, que espero que te esté sirviendo un montón, y entender cómo surgieron los seguros, la historia, la evolución de la industria aseguradora. Y vámonos para el siguiente clip.